Hola amigos, bienvenidos a una clase de Ven Sígueme con Agustín Medellín. Y bueno, esta es una nueva idea, un nuevo proyecto que emprendo en este 2021 con mucho ánimo, con el deseo de poder ayudar en el estudio de Doctrina y Convenios para este año. Y según como vayan saliendo las cosas, pues veremos qué seguimos desarrollando en este 2021. Fíjense que este curso es bastante interesante. Vamos a ver Doctrina y Convenios, como ya lo mencionaba, a lo largo de todo este 2021. Y el manual de Ven Sígueme nos irá acompañando y nos irá ayudando a ir desglosando este libro canónico. La iglesia tiene 4 libros canónicos. Es el Libro de Mormón, que recién vimos este año pasado, Doctrina y Convenios, la Biblia y también lo que es la Perla de Gran Precio. Tenemos una gran oportunidad de ir desglosando lo que fue sucediendo en los principios de la restauración de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y Doctrina y Convenios nos ayuda a entender mucho también en parte lo que es la historia de la Iglesia y las revelaciones que nuestro Padre Celestial y Jesucristo dieron principalmente a José Smith, pero también a otros profetas que han dejado sus revelaciones en secciones que forman parte de este libro. ¿Cómo empieza Doctrina y Convenios sección 1? ¿Qué podemos decir que es el contexto histórico de esta situación que sucedía? Esta es una revelación dada a José Smith durante una reunión que él sostuvo con otros poseedores del sacerdocio, donde estaban analizando qué es lo que podían ellos hacer, si era prudente o no publicar algunas revelaciones que ya tenían, que venían siendo escritas y recopiladas. Hubieron diferentes posturas y hubo un análisis sobre si sacar a la luz o no estos escritos que ya tenían con ellos. Y durante esta reunión, José Smith recibió una revelación, y esta revelación es lo que forma la sección 1 de Doctrina y Convenios. Hacer el énfasis o señalarles, hermanos y hermanas, que la sección 1 y Doctrina y Convenios no está acomodada de manera cronológica. Sección 1 vendría estando mucho más adelante. Sin embargo, esto es el prefacio o la introducción. Y vamos a leer en Doctrina y Convenios, sección 1, capítulo 6, algo muy interesante que Jesucristo reveló y dice: He aquí, esta es mi autoridad y la autoridad de mis siervos, así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos que les he dado, para que os sea publicado, oh habitantes de la tierra. Entonces, fíjense cómo estaba en una reunión platicando, debatiendo sobre si era prudente publicar o no estos mandamientos, y en eso el Señor les revela a través de José Smith: este es mi prefacio para que sea publicado. Entonces, ahí estaba la respuesta a lo que los hermanos junto con José Smith estaban analizando sobre si sacar a la luz o no esto. Y en la última parte vamos a ver cómo se liga esto y cómo toda esta sección da las razones y el propósito, y es una introducción muy buena para lo que vamos a venir aprendiendo en este año con Ven Sígueme. Hermanos, la manera que a mí me gusta mucho dar las clases es pudiendo llevar los versículos, las revelaciones, a un análisis y a una aplicación a nuestra propia vida. Aprendimos en el Libro de Mormón, de hecho en uno de sus primeros capítulos, cómo Nefi nos enseña, y él les está diciendo a sus hermanos y a nosotros a través de este registro, que aplique todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Entonces es muy padre memorizar las escrituras, y es muy padre conocer
el contexto histórico. Es muy padre tener mucho conocimiento, pero el objetivo del estudio de las Escrituras es cómo eso nos ayuda a nosotros a tomar mejores decisiones en nuestro día a día. Cómo esto que se le reveló a José Smith en aquel tiempo, cómo aplica para mi vida, cómo eso me va a dejar un beneficio, va a ayudarme a tener más fe, más esperanza o un conocimiento que me ayude a acercarme más al Señor. Entonces, esta es la manera en la que vamos a analizar en este año los versículos que vamos a ir leyendo. Hermanos, recuerdo al presidente Thomas S. Monson en uno de sus discursos citar a un cuento muy conocido yo creo que por todos ustedes que me están escuchando, que es Alicia en el País de las Maravillas. Y hay un momento en el que ella va siguiendo un camino y se encuentra con una bifurcación en el camino y entonces aparece un gato y le pregunta: ¿qué camino de estos dos debo de tomar? Y el gato le pregunta: ¿a dónde quieres ir? Porque si no sabes a dónde vas a ir, lo mismo da cualquier camino que quieras tomar, que debas de tomar. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros llevamos en nuestra vida, hermanos? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestra meta superior? ¿Dónde queremos estar en 5 o 10 años? ¿O dónde queremos estar al trascender y pasar de esta vida a la siguiente? ¿Cuál es nuestra meta eterna? ¿Cuál es nuestro camino? Yo creo que es importante primero definir hacia dónde queremos llegar y entonces trazar el camino recto para llegar sin mayor complicación, sin ir en zigzag o sin ir sacando vueltas, trazar un camino recto hacia lo que queremos para nuestra eternidad. O también válido, un camino hacia donde queremos estar al término de este año, al término de 5, 10, 15 años. ¿Hacia dónde está nuestro camino? Hay un versículo que el Señor nos revela a José Smith y a través de él a todos nosotros, que es el versículo 16. Y él está hablando para nuestros días, hermanos, y dice: porque se han desviado de mis ordenanzas, han violado mi convenio sempiterno. En el versículo 15 y en el 16, no buscan al Señor para establecer su justicia. Antes todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya sustancia es la de un ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia, sí, la Babilonia grande que caerá. ¿Cuáles son nuestros ídolos o nuestras aspiraciones? ¿Cuál es nuestro camino? Si nosotros queremos llegar y estar de regreso en la presencia del Padre Celestial junto con nuestras familias, tener un grado mayor de felicidad, de paz, de abundancia, poder, dominio, conocimiento. Si nosotros tenemos una meta celestial, el camino para llegar al cielo está en la tierra. Lo que nosotros hagamos con las ordenanzas y con los convenios en los que nos hemos comprometido con el Padre Celestial, con Jesucristo, con su iglesia, con nuestros hermanos, con nosotros mismos, eso es lo que traza, el seguir estas ordenanzas es lo que traza el camino recto para poder llegar a la presencia del Padre Celestial. Y aquí nos dice el versículo: antes todo hombre anda por su propio camino. El camino que nosotros elijamos si queremos seguir al Padre Celestial y Jesucristo es un camino que ya está trazado, es un camino recto. Y el libro de Doctrina y Convenios y los demás libros que tenemos como libros canónicos en la iglesia, la voz de nuestros líderes, lo que nosotros podemos leer en la Leona, escuchar en los discursos de la conferencia general, todo eso nos instruye y nos ayuda a avanzar en este camino que ya está trazado, que es un camino recto y angosto.
pongamos cuidado en no trazar nuestro propio camino y decir, eso que compartió el hermano, o esto que me dijo el obispo, o aquello que dijo la autoridad en el discurso de la pasada conferencia general, como que yo no voy muy de acuerdo con eso. Y entonces empezamos a trazar nuestro propio camino, que es otro camino, que no es el camino recto y angosto que las autoridades de la iglesia están autorizadas para ser una guía y un enfoque siempre para no desviarnos de este camino. Entonces, aquí nos dice que muchos pueden trazar caminos en torno a ídolos. ¿Cuáles serían? Aquí nos hace referencia a ídolos y nos hace referencia a la ciudad de Babilonia, muy grande, que tenía sus ídolos y cayó. Hoy en día ya no hay una, como esta Babilonia, ¿qué es lo que se está refiriendo? Ya no hay una Babilonia y ídolos como en aquellos tiempos. Aquí lo que se nos hace referencia es cuáles son nuestros ídolos que nos desvían del camino. Cuáles son aquellas cosas que procuramos seguir más que al Señor. Cada quien podrá tener sus propios ídolos. Tal vez lo que nos desvía de seguir los mandamientos del Señor sea un trabajo inapropiado. Tal vez lo que nos desvía de seguir el camino recto del Señor sea una amistad que nos está dando una mala influencia. Tal vez hay muchas cosas buenas que con un mal enfoque nos pueden desviar del camino. Ya sea el deporte, que es algo bueno y positivo, el trabajo, que también es algo bueno y positivo, el tener amigos y el ser sociable, todas esas cosas son muy buenas. Pero como dice una frase por allí, el diablo está en los detalles. Tengamos mucho cuidado que estas cosas buenas no sean utilizadas por Satanás para desviarnos, aunque sea un poquito en un principio y después cada vez más, de lo que es un camino recto. Entonces, esto es algo, yo creo que considero importante, y más en este inicio de año de 2021. ¿Cuál es nuestro camino para este 2021? ¿Dónde vamos a poner nuestras metas? ¿Dónde vamos a poner nuestro empeño? ¿Dónde vamos a poner nuestro esfuerzo? Yo les invito a que nos pongamos como meta, ustedes y yo, leer y analizar el Ven, Sígueme y la asignación de clase semana tras semana, semana tras semana. Que nos podamos nutrir de lo que es un instructivo de cómo andar en este camino. Y esto es algo que yo considero muy interesante para que podamos analizar. Hermanos, ¿cuáles son los propósitos de este libro? ¿Cuál es el propósito de lo que vamos a analizar en este año? Esto está bien delimitado de los versículos 18 al 23. Y yo quiero leerles un propósito muy especial porque son muchos. Pero algo que a mí me llamó la atención, y para no hacer esta clase demasiado extensa, porque podríamos analizar horas esto, pero yo voy a poner un énfasis en el versículo 23. Y nos dice: para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos, hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. La plenitud de mi evangelio. Hermanos, el evangelio es la palabra de Jesucristo y existe en muchas partes y en muchas denominaciones religiosas, en muchas sectas o creencias podemos encontrar las palabras de Jesucristo, pero la plenitud de su palabra, la plenitud del evangelio está aquí en Doctrina y Convenios y en las muchas más revelaciones que tenemos en la iglesia. Esta es la plenitud que será proclamada por los débiles y sencillos. Y platicaba yo con mi esposa, ¿quiénes serán los débiles y sencillos? ¿A qué se estará refiriendo el Señor? Afortunadamente, en muchos de los versículos que nosotros tenemos como literatura de nuestra iglesia,
encontramos pequeñas letras que acompañan a las palabras. Y en la palabra débiles hay una letra que nos lleva a una referencia y nos ayuda a entenderlo más al libro de Corintios. Y lo que hace es explicarnos cómo el Señor escoge lo débil del mundo para que no se enaltezca o que no se diga que eso fue obra de su preparación o de la clase social a la que pertenecía. Y a mí me hizo pensar mucho en el presidente Smith. Ese pequeño joven de 14 años que recibió una revelación directa del Padre Celestial y Jesucristo. Ese pequeño joven que tenía una duda en su corazón, que él no lo sabía, pero ya había sido escogido desde antes de nacer, para nacer y criarse en una familia de escasos recursos, de escasa educación académica, pero con valores y principios y con una costumbre de reunirse en familia a leer la Biblia. Cuando José Smith se le encomienda esto, se dice que él carecía de una buena ortografía y lo que llamaríamos hoy una letra bonita. Es prácticamente imposible que una persona de sus propios méritos, de su propia inteligencia, haya logrado la gran obra que hoy en nuestros días la vemos como ha crecido cientos de años después. Y aún así, siendo José Smith un pequeño joven y aún muriendo él a una temprana edad, aún no siendo el más versado en los conocimientos del hombre, sí creció y acumuló muchísimo conocimiento en muchísimas áreas. Y claro que la capacitación celestial que recibió le ayudó mucho a proclamar y a establecer este evangelio. Y podemos encontrar muchísimos otros ejemplos de lo que el mundo llamaría débil, pero que nosotros sabemos que fueron, en un sentido para el mundo débiles, pero nosotros sabemos que fueron hombres escogidos por su fortaleza espiritual. También recordé a nuestro hermano mayor Jesucristo. Cuando él regresó a la ciudad que lo vio crecer, dice la Escritura, estuvo pocos días, realizó pocos milagros y se fue de allí. Y la gente decía, ¿no es este aquel el joven hijo de un carpintero que vimos crecer nosotros? Y ahora viene a predicarnos y a decir que es el ungido de Dios. ¿Y por qué sucedió esto? Porque lo veían como alguien débil. El mundo así lo puede ver. Tal vez nosotros también podamos ver a algún líder, a nuestro obispo, nuestro presidente está acá, o al hermano que nos da la clase de la escuela dominical, tal vez lo podamos ver como alguien débil. Sin embargo, el Señor escoge a lo débil del mundo, lo débil y lo sencillo, para proclamar la plenitud de su evangelio. Incluso dice, ante reyes y gobernantes. Entonces, hermanos, si alguna vez ustedes se sienten débiles ante una encomienda, si ustedes se sienten débiles, sencillos o poco preparados o instruidos para dar el discurso que se les asignó en la reunión sacramental, para dar la clase que se les ha pedido, para ir, visitar y hacer cualquier encomienda o asignación que se les haya dado en la iglesia, si ustedes se sienten muy débiles, sencillos, poco preparados, tienen la oportunidad de cumplir con lo que se nos dice aquí en Doctrina y Convenios, de
a través de nosotros, como personas débiles, sencillas, imperfectas, como tal vez no los más preparados ante los ojos del mundo, nosotros somos llamados a establecer y a ayudar a que la iglesia crezca y que el evangelio se proclame en su plenitud, y nosotros aún ir y predicar ante reyes, gobernantes y ante todos. Entonces, qué bonito este versículo y esta invitación y este propósito de Doctrina y Convenios, de tomar estos escritos, tomar las invitaciones que aquí se nos hacen, tomar estas promesas y llevarlas a todo el mundo. Quisiera leer también algo. Al repasar esta sección me encontré con muchos versículos que ya tenía yo subrayados y que en algunos momentos de mi vida me sirvieron como una instrucción y para entender muchas cosas del evangelio y de la iglesia. Y el versículo 30 y 31 nos dice: y también para que aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas. La única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido. Hablando de la iglesia colectiva y no individualmente, porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Hermanos y hermanas, aquí nos dice que el Señor está a gusto y está complacido con la iglesia de manera general, de manera colectivo, pero individualmente como miembros, como parte de esta iglesia, nosotros la formamos. No siempre el Señor está complacido con todos. ¿Por qué? Porque Él sabe y está consciente de los pecados que podemos llegar a cometer, de que muchos podemos desviarnos y abandonar nuestros convenios, nuestras ordenanzas, perder la actividad en la iglesia y perder nuestro testimonio. El Señor no se puede complacer con eso. El Señor no se puede sentir complacido con el pecado, ni tampoco lo puede tolerar. El Señor no puede decir: ok, fue un poquito de pecado, está bien, no hay problema, sigo muy complacido contigo con que, aunque cometas esos pecados pequeños. No los puede tolerar. Nos continúa amando, nos continúa invitando a perfeccionarnos y a seguir su ejemplo. El amor no termina. Él invita a todos, justos y pecadores, a que nos acerquemos a Él. Pero eso no quiere decir que disculpe o tenga a poco o que nos pase como si nada nuestros pecados, sino que nos invita a que los dejemos, los abandonemos, que continuemos en el camino, que regresemos y nos arrepintamos y que continuemos. Entonces pongamos esto en el enfoque o en el equilibrio correcto. No nos sintamos tan pésimamente mal por nuestros pecados. Reconozcámoslos y sintamos que debemos de progresar, pero también tengamos el ánimo de que el Señor está para ayudarnos, aunque nos equivoquemos, aunque nos caigamos. Él nos extiende su amor y nos extiende sus brazos para ayudarnos a levantarnos y a seguir echándole ganas y a seguir en el camino. Esto es a lo que se refiere, ¿sí? Como iglesia, en lo general, el Señor está complacido, y en lo individual debemos de esforzarnos. Los últimos dos versículos que me encantan a mí, están padrísimos. Versículos 37 y 38 dice: escudriñar estos mandamientos. Fíjense bien lo que el Señor nos dice, que debemos de escudriñar estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo, el Señor, he dicho,
yo lo he dicho y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Desde la primera vez que yo conocí estos versículos, a mí me impactó mucho como el Señor dice: yo esto lo he dicho, no me disculpo, no me retracto, no me avergüenzo de haberlo dicho. Yo lo he dicho. Y pase lo que pase, lo que yo he dicho se va a cumplir. Todas las promesas y las profecías que están en Doctrina y Convenios se van a efectuar, se van a llevar a cabo, se van a cumplir, pase lo que pase. Y podemos incluir, aquí nos dice, ya sea que yo el Señor se los haya dicho, o ya sea que cualquiera de mis siervos se los diga, se va a cumplir. Pongamos mucha atención a lo que Jesús nos dice, pongamos mucha atención a lo que el profeta nos dice, pongamos mucha atención a lo que nuestro presidente destaca, nuestro obispo nos dice, pongamos mucha atención si lo que nuestro maestro de escuela dominical, si nuestra maestra de la clase de sociedad de socorro, si nuestro maestro, maestra de seminario, de instituto, pongamos mucha atención a los siervos del Señor. Y pongamos atención cuando el Espíritu nos indique que esas palabras que ellos nos están hablando son las palabras de Jesucristo para nuestra vida. Porque eso se cumplirá. Entonces, esto es un análisis de la sección 1 de Doctrina y Convenios que comparto yo con mucho cariño para ustedes. Y como les decía hace un momento, podríamos seguir analizando esto durante mucho tiempo, durante horas. Sin embargo, he decidido hacer estos videos cortos y al alcance de todos ustedes. Tal vez sea una idea poner el video y vincularlo por Bluetooth al estéreo de nuestro carro y ponerlo en el transcurso de nuestro viaje a nuestro trabajo, o yo lo que hago a veces mientras hago alguna otra actividad o algo en la casa, pongo algunos videos de algunos hermanos, de algunos canales que yo admiro y que estoy tratando de seguir su ejemplo, y que también les voy a recomendar que les den una buscada. Y los escucho a todos ellos y de cada uno aprendo algo. Les invito a que, si ya tienen una lista por allí con los canales que siguen, que ahí me agreguen y que puedan continuar escuchando y desglosando y invirtiendo tiempo de su 2021 en desglosar este libro de Doctrina y Convenios y escuchar diferentes opiniones. Pues algunos canales muy padres que yo también sigo. Y a mí me da es raro que un canal en YouTube le haga promoción a otro canal cuando no son como amigos o colaboradores, pero yo lo voy a hacer en esta ocasión. Me gusta mucho seguir el canal de Eldens Mission. Es un chavo que se llama Braulio, hace análisis muy padres y muy profundos, algunos videos incluso hasta de más de una hora. También me gusta escuchar el canal de Ven Sígueme con Walter Posada. Buenísimo el canal. También sigo el canal de Ven Sígueme con Pepe Valle. Y bueno, en el canal de Central del Libro de Mormón en español hay varios análisis ahí. Ahí está la hermana de Te lo cuento en 10. En 10 minutitos lo analizamos, la clase de Ven Sígueme, muy padre. Y también tienen el Ven Sígueme Kids. Y bueno, también Pepe Valle colabora y también sus videos, además de su canal, también ahí están. Y bueno, les hago esta referencia porque son hermanos y clases que a mí me han ayudado y que les invito a que también puedan ser de una ayuda para ustedes. Hermanos, yo sé que el Señor Jesucristo reveló estas escrituras para nuestro provecho y nuestra instrucción. Sé que el libro de Doctrina y Convenios contiene revelaciones preciosas que se encuentran solo allí. Son las revelaciones que
complementan y que nos dan una plenitud del Evangelio en nuestros días. Sé que José Smith fue un líder inspirado y elegido y un pequeño joven que con el paso del tiempo y la preparación logró poner los cimientos de esta fe que se ha multiplicado y que ha llegado a muchos lugares en este mundo. Les comparto esta clase y lo hago en el nombre de nuestro hermano mayor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, permítanme invitarles a que si tienen un comentario, una duda o cómo les gustaría que fueran las demás clases, cualquier cosa la leeré en el recuadro de comentarios debajo de este video. Les invito a que comenten todo lo que ustedes gusten. Les invito también, hermanos, que apoyen si este video les gustó, que puedan darle un like o que incluso lo puedan compartir con sus amigos. Si están viendo este video en Facebook, les invito también a que se pasen a YouTube, al canal de Legado Nefita. Y bueno, de mi parte ha sido todo y nos vemos en la próxima.